Marcos capítulo 1, versículos 14 al 28. Voy a leer los versículos 14 y 15. Vamos a hacer una oración y les presento el tema de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Si tienen sus Biblias, por favor síganme. Marcos 1, versículos 14 y 15 dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por su palabra. Y Padre, en esta mañana deseamos cantarle, deseamos adorarle, pero sabemos, Señor, que usted tiene algo para nosotros a través de su palabra. Por eso yo le pido que me use como un instrumento para que pueda exponer con toda la claridad posible este pasaje de las Escrituras y que el Espíritu Santo haga su obra para que podamos no solamente escuchar, sino entender su palabra. Y no solamente entender, sino que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Señor, dejamos este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. En el siguiente versículo, hermanos, no vimos, pero el siguiente pasaje habla acerca del llamado de los pescadores. No sé si ustedes saben esa historia, o si no, en la Biblia lo pueden encontrar. Los versículos 16 al 20, Jesús llama a los primeros discípulos. Esa es la historia que encontramos. Pero la pregunta, hermanos, al comenzar que quiero hacerles es: ¿qué es ser un seguidor de Cristo? Lo primero que parece que Jesús hace es llamar a seguidores de Cristo. La pregunta no es qué es venir a la iglesia, la pregunta no es qué es ser bautista, la pregunta no es qué es ser parte de la iglesia Jardines, sino ¿qué es ser un seguidor de Cristo? Y es una pregunta que todos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es ser un seguidor de Cristo? Hermanos, hoy en día, hablando de las diferentes religiones, encontramos muchas divisiones por preferencia, sí, por doctrina, por convicciones, por diferentes cosas. Pero la verdad es que encontramos demasiadas divisiones dentro de lo que es el cristianismo en general. Hay un canto por Marcos Vidal que dice: antes le llamaban nazarenos, después cristianos, hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían: ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten: ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero. Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Y el coro dice: ojalá el maestro pueda decir, como dijera hace años: no lloréis, sino duerme, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común, oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Y el mundo muere sin ver la luz. Hermanos, no estoy promoviendo ser ecuménicos y descartar la doctrina de la palabra de Dios, mas el mensaje central de este canto sigue vigente para en este día. Hay tantas divisiones y los que tienen una creencia un poquito o relativamente diferente que nosotros los descartamos y decimos que está mal y nos ponemos a discutir y está entre los. Por eso los que no son cristianos dicen: pues mira, esos cristianos, ¿qué tipo de cristianismo es ese? Por otro lado, hermanos, creemos que tenemos la palabra de Dios, la verdad, pero no somos mejores que otras religiones en cuanto a la gracia de Dios. No nos debemos de creer superiores porque nos decimos ser bautistas o porque nuestra iglesia está en cierta ubicación. Yo creo, hermanos, que ya basta de resaltar diferencias de otras iglesias y de cristianos. Y al menos espero que esté de acuerdo con esto, que tenemos más en común con un creyente, aunque sea de otra religión, que con el mundo y el diablo.
No estoy diciendo, hermanos, que sí tenemos que apegarnos y tenemos que sujetarnos a las enseñanzas de la palabra de Dios, pero hermanos, hay tantas divisiones. ¿Qué es ser un seguidor de Cristo? No es qué es venir a nuestra iglesia, no es qué es ser bautista, no es qué es ser parte de una religión o denominación. No. Y lo que vamos a encontrar, hermanos, en esta mañana es lo siguiente, y yo creo esto firmemente, que ser un seguidor de Cristo es reconocer una nueva autoridad en mi vida. Ser un seguidor de Cristo es reconocer una nueva autoridad en mi vida. No se trata de cuántos cantos me sé, no se trata de todo eso, de cuánta Biblia, no. Se trata de reconocer que yo tengo una nueva autoridad en mi vida. Vamos a estudiar este pasaje, hermanos, entonces, esta mañana. Quiero que noten en primer lugar la autoridad del dador del Evangelio. La autoridad del dador del Evangelio. Estamos en Marcos capítulo 1. Quiero que noten versículos 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo interesante, hermanos, que encontramos aquí es que la Biblia dice, después que Juan fue encarcelado. Ahora, este es un detalle, ¿verdad? Detalle histórico, quizás podemos decir, pero es un detalle interesante. ¿Por qué? Jesús no comenzó su ministerio hasta que Juan terminó su ministerio. Él pudo haber comenzado su ministerio, pero notamos que él no lo comenzó. Y la Biblia dice que Jesús venía predicando el Evangelio del reino. Dice que él venía predicando el Evangelio. Hermanos, es importante hacer una distinción, porque lo que encontramos en los evangelios es lo que se conoce como el Evangelio del reino, pero Pablo predica el Evangelio de la gracia. Son dos evangelios diferentes y la respuesta es no, sino que el Evangelio de la gracia, la que nosotros predicamos, es la salvación por gracia. Pero cuando Jesús en ese entonces predicaba, también es por gracia, pero el enfoque era la siguiente. El enfoque era animarles a que creyeran el Evangelio, porque para en ese entonces el reino literal de Cristo estaba por comenzar. Ahora, cuando los judíos rechazaron a Jesús, Él no les dio el reino y comienza la dispensación de la gracia. ¿Okay? Pero en ese entonces, por eso decía, él predicaba el Evangelio del reino. El tiempo se ha acercado, el reino está aquí, así que crean en el Evangelio. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, es que no es una nueva religión que Jesús predica. No es una religión que se predica. Es un nuevo mensaje que él predica. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús ofrece salvación. Hermanos, ese es el mensaje principal del por qué vino Jesús. Hermanos, la verdad, la iglesia existe porque el Evangelio existe. Hay muchas iglesias que ya no predican el Evangelio. Hay muchas iglesias que sí enseñan la palabra de Dios, pero no predican la salvación. Ahora, la mayoría de las religiones, en cierta manera, enseñan la Biblia. Aún las religiones que usted quizás podemos, de una manera casual, decir falsas, enseñan la Biblia. ¿Un poco no? Pero la diferencia, hermanos, es que la iglesia existe porque el Evangelio existe. Entonces, si la iglesia deja de predicar el Evangelio, sería un grupo, pero no sería una iglesia de Dios. Seríamos un grupo bonito, guapos, hermosas, pero no seríamos una iglesia de Dios. Entonces, la iglesia debe predicar el Evangelio, no una religión, no preferencias, no necesidades sociales. Ahora, como ustedes ya los he dicho, lo saben, vamos a comenzar un ministerio de salud mental. Estamos enseñando la palabra de Dios. Cantamos cantos cristianos que contienen letra cristiana, pero si no predicamos el Evangelio, quizás seremos un club social religioso, pero no una iglesia. Y hermanos, estamos aquí y como ustedes saben, sí, hermanos, mi corazón es que podamos apoyarnos en la iglesia, es que esta iglesia para usted sea un lugar de ánimo, sea un lugar donde puedan apoyarse, que podamos encontrar amistades, algunos casarse quizás, no sé. Pero hermanos, el propósito por encima de todo eso es que debemos de predicar el Evangelio. Y la Biblia dice
el tiempo se ha cumplido. Jesús empezó a predicar. Noten, hermanos, la autoridad del dador del evangelio. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. La pregunta es, ¿el tiempo de qué y de quién? Dios en su soberanía dijo, ahora es el tiempo de enviar a Jesús. ¿Esté el mundo listo? ¿No lo esté listo? Dios dijo, ahora es el tiempo, así que vino Jesús. De la misma manera, hermanos, para nosotros el tiempo es ahora. Les digo algo, hermanos, los hombres siempre han rechazado, seguirán rechazando y hasta hoy en día están rechazando el evangelio. Otros cristianos pueden decir que todavía no es la hora del evangelio. Pero hermanos, Dios nos ha dejado algo en claro. El tiempo ya se ha cumplido. Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó. Y el dador del evangelio nos dice, el tiempo se ha cumplido. No depende de nosotros, hermanos. No depende de nosotros. No es cuestión de debate, no es cuestión de política. Y la autoridad divina nos dice, el evangelio está disponible. Y la iglesia tiene que llevar ese evangelio a todo aquel que cree. El mensaje de Jesús es la siguiente: arrepentíos y creer en el evangelio. Debemos de creer. Hermanos, el evangelio tiene poder para salvar, pero lo que no tiene es pies para proclamar. Nosotros somos los pies. La iglesia es la que debe de llevar el evangelio. Entonces, quiero que noten, hermanos, la autoridad del dador del evangelio. Dios dijo, Dios nos ha encargado un nuevo mensaje. Ese es el evangelio, hermanos. El evangelio, la realidad que Cristo vino a esta tierra, vivió una vida impecable, sin pecado, una vida perfecta, murió físicamente y al tercer día corporalmente resucitó para ofrecernos así la salvación, para pagar por nuestros pecados. Y todo lo que nos pide es que creamos, y lo que nos pide a la iglesia es que seamos luz en esta comunidad, porque es lo que la gente, este mundo necesita. Dios ya ha determinado el tiempo, ahora es el tiempo. El tiempo es ahora, pero Dios se limita a ofrecer la salvación porque a nosotros nos corresponde proclamarla. Dios pudo haber usado a piedras, como dice la Biblia, a ángeles, pero ha dejado ese privilegio y esa responsabilidad a nosotros de compartir el evangelio. Entonces, un seguidor de Cristo reconoce esta nueva autoridad de que Dios nos ha encargado el evangelio. ¿Qué es ser un seguidor de Cristo? No es aquel que solamente conoce la Biblia, no es aquel que solamente es fiel los domingos, no es aquel que solamente lee y estudia y ora la palabra de Dios, sino aquel que reconoce esta nueva autoridad de que Dios nos ha encargado el evangelio. En segundo lugar, quiero que noten la autoridad de un nuevo maestro. Un seguidor de Cristo reconoce la autoridad de un nuevo maestro. Vamos al siguiente pasaje, hermanos, versículo 16. Dice la Biblia: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Quiero que noten primero a Simón y Andrés. Muchas veces conocemos esta historia y muchas veces no ponemos a pensar sobre los detalles de esta historia. Ahora, Jesús comienza su ministerio y se encuentra a esos pescadores. No sé por qué escogió a esos pescadores tan musculosos, no sé, querían guardaespaldas, yo qué sé. Sabemos que él ora antes de esto, pero lo que la Biblia dice es que vio a Simón y a Andrés. Hermanos, algo que hay que saber es que cuando Jesús llama a estos, decimos, no, pues es que son discípulos. No, cuando Jesús llama a estos no conocen nada de Jesús. Quizás rumores, pero nada de doctrina. Pues quizás es el Mesías. Bueno, fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, viene otro que nos va a bautizar en Espíritu Santo. Quizás eso era lo único que conocía. Pero Simón y Andrés no sabían nada acerca de Jesús. Y Jesús les ve y dice,
ve que eran pescadores que estaban echando la red en el mar y le dice, venid en pos de mí. ¿Se imaginan que ese sea su primer encuentro? ¿Se imaginan? Uno se encuentra en la calle y alguien dice, oye, sígueme. A ver, ¿cómo? ¿A dónde me llevas? Pero pues bueno, Jesús llega y el primer encuentro, ¿cómo te llamas, Andrés? ¿Cómo te llamas, Simón? Ok, sígame. Pero lo que la Biblia dice es, ahora hay más historia detrás de eso, pero no nos vamos a meter a eso. Dice, venid en pos de mí. Están echando la red en el mar, ¿verdad? Vamos, la pregunta es, Jesús, a ver, ¿por qué no te esperaste a que terminaran? No, sino que están echando la red en medio del trabajo, pero no se esperó hasta que se terminara su trabajo. Es un pequeño detalle, pero creo que no es insignificante porque notamos la urgencia de Jesús, hermanos. Notamos la urgencia de Jesús. No creo que Él estaba siendo grosero diciendo, no, mira, deja las cosas ahí, sino que sígueme, sino que notamos esa urgencia. Y en inglés dice un poquito más estricta, más específicamente porque dice straightway, enseguida. Enseguida cuando Jesús dejó, hasta tengo música de fondo, hermanos, para los que no me están poniendo atención. Pero notamos esa urgencia y el mensaje de Jesús es esta, sígame por fe. Sígame por fe. Hoy en día, hermanos, decimos que hay que estudiar para ser seguidor de Jesús. Creo que lo tenemos al revés. Creo que hay que decidir seguir a Jesús primero para después aprender de Él. Creo que esa invitación está vigente. Porque usted dice, es que yo no sé nada. Esos tampoco. Y es que decimos, déjame estudiar un poquito más. Pues esos no tenían ese. No le dijo Jesús, ¿cuál instituto recomiendas que yo vaya? La decisión, hermanos, que creo que debemos de hacer es, primero decido seguir a Jesús. Es una decisión de mi corazón de seguir a Jesús y después aprender. No podemos decir, es que no sé mucho, venid en pos de mí. Pero es que llevo poco siendo cristiano, venid en pos de mí. O qué tal al revés, es que ya llevo 20 años y pues como que me da pena, me da vergüenza, venid en pos de mí. Lo primero que Jesús hizo, hermanos, no fue levantar una iglesia, fue llamar a seguidores. Ahora, Jesús bien pudo haber, no sé, lo que hacemos hoy en día, ¿verdad? Un edificio y decirle, hey, todos vengan, esta es la iglesia de Jesús. No sé. No, sino que simplemente llamó primero a los pescadores. Y dice Jesús, haré que seáis pescadores de hombres. Haré que seáis pescadores de hombres. Hermanos, pónganme atención aquí adelante. Dice, haré que seáis. No dice, los haré pescadores de hombres. No, dice, yo haré. Si ustedes me permiten, yo voy a hacer que ustedes sean pescadores de hombres. Yo les voy a guiar a que ustedes sean pescadores de hombres. Que yo les voy a conformar y moldear para que puedan ser seguidores de hombres. Y hermanos, Dios nos llama no a ser religiosos o fanáticos. Hay algunos que lamentablemente hoy en día vemos de todo tipo, ¿no? Ya, sin meternos a detalles. Pero hermanos, yo creo que la realidad es la siguiente. Si no tenemos compasión por las personas, por más que llevemos décadas en la iglesia y hayamos leído la Biblia 100 veces, si no tenemos compasión por las almas, creo que seguramente, con seguridad puedo decir que usted no es un seguidor de Cristo. Creo que es asistente de la iglesia. Creo que ha estudiado la Biblia, pero no creo que sea seguidor de Cristo. Porque Cristo ama las almas. Cristo ama este mundo. Por eso vino y por eso decidió sufrir. No para que tengamos una iglesia y si cantemos Kumbaya y todo bien. Y bueno, hay tiempo de alabanza, tiempo de estudio y necesitamos. Pero bueno, el Kumbaya no. Pero hermanos, lo que quiero decir es que
Si en verdad seguimos a Cristo y decimos que conocemos el corazón de Cristo, ¿cómo podemos decir eso si el corazón de Cristo es un amor inmenso, incondicional por las almas, por la gente que se está perdiendo? Dice, haré que seáis pescadores de hombres. Usa esta metáfora porque ellos eran pescadores. Pero el mensaje es la siguiente: les daré un corazón y compasión por los hombres. Pescar hombres no es solamente ganar almas, compartir el evangelio, es ganarnos esa persona. Es ganarnos esa persona. No es compartir y olvidar, es mucho más involucrado, requiere de mayor integridad espiritual. Y la Biblia dice que le siguieron. No lo tengo aquí, hermano, pero si usted tiene la Biblia, quiero que noten versículo 20, el versículo 18, ¿qué dice? Y dejaron luego sus redes, ¿qué dice? Le siguieron. Versículo 20, ¿qué dice? Está en la pantalla. Ahora, estamos hablando de Juan y Jacobo, ¿ok? De dos personas diferentes, ¿no? De Juan y Jacobo. ¿Y qué está diciendo de Juan y Jacobo? Al final, ¿qué dice? Le siguieron. ¿Cómo que le siguieron? Pues, hermanos, se le hará interesante que la palabra que se usa para describir, para traducir, le siguieron en el versículo 18 es distinta que del versículo 20. En griego, el del versículo 18 es tacos de pastor y el versículo 20 es tacos de bistec. Así entiéndanlo, ¿ok? ¿Qué les voy a decir en griego, hermano? No estamos en la escuela, ¿no? Al versículo 18, esa es la idea, ir detrás de. El versículo 20 es dejar o apartarse de. Por eso el versículo 20 es un poquito más gráfico o explicativo. Luego los llamó y dejando a su padre, le siguieron. Entonces, hermanos, para algunos, como Simón y Andrés, seguir a Cristo implica que tenemos que comprometernos a orar, a leer la Biblia diariamente, quizás a comprometernos a servir y amar a otros, quizás a comprometernos a una vida de integridad y santidad personal. Para algunos es seguir, ir detrás de, ir en pos de, decir, Señor, yo quiero perseguirte, yo quiero conocerte más. Pero quizás para otros, como Jacobo y Juan, seguir a Cristo implica tener que dejar o apartar ciertas cosas. Algunos tienen que abandonar el pecado. Otros necesitan abandonar una mediocridad y comodidad espiritual y dar un paso de fe y sacrificio. Quizás hacer cambios en el trabajo para poder mejor dedicar a la fe. Entonces, para algunos hermanos, seguir a Cristo es comprometernos a hacer más, pero para otros seguir a Cristo es primero decidir abandonar ciertas cosas. Noten la autoridad del nuevo maestro. Jesús le dice a estos cuatro, sígueme. Hermanos, la invitación sigue vigente. No es, ven a la iglesia. Sí, es el primer paso. Adorar a Dios cada primer día de la semana. Sí, pero hermanos, eso es como comprar el ingrediente para cocinar. Jesús dice, sígueme. Sígueme. Un seguidor de Cristo reconoce la autoridad de un nuevo maestro en su vida. Seguir a Cristo es un tema de decisión por fe, no de conocimiento. Seguir a Cristo no se trata de cuánto llevamos siendo cristianos, sino permitir que Dios, que nos dé un nuevo corazón de compasión por la humanidad. Seguir a Cristo, para algunos es comprometerse, para otros es abandonar algo. Un seguidor de Cristo, hermanos, reconoce la autoridad de un nuevo maestro. Un seguidor de Cristo reconoce el dador del evangelio, la autoridad del dador del evangelio. Y somos responsables. Un seguidor de Cristo reconoce la autoridad de un nuevo maestro. ¿Quién es? Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, noten la autoridad de una nueva doctrina. Ahora, ahí están los cuatro chamacos, porque no son adultos todavía, ¿no? Siguiendo, ¿cómo se llama? Boy Scouts, ¿no? Se dice aquí.
Así con Jesucristo, ahí va siguiendo. ¿Quién es Jesús? No sé, pero me va a dar de comer. Y ahí va siguiendo con su banderita, yo qué sé. Y Jesús, yo creo esto, lo primero que hace es un milagro. Lo primero que hace es, va a la sinagoga y enseña, porque creo que quiere que los discípulos, los nuevos discípulos, frescos, verdes, jóvenes, guapos todavía, creo que Jesús quiere que ellos vean la nueva autoridad. Versículo 21. Entraron en Capernaum, o sea, una vez más, lo primeritito, ¿no? O sea, estos 4 chavos con Jesús. Los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Pero noten esto, esta es la única vez donde aparece esto. Y sabemos esto, ¿no? Dice, y enseñaba y se admiraban de su doctrina. Ahora, hemos visto este pasaje, ¿sí o no? Lo conocen. Pero quiero que se imaginen estos discípulos. Pues, ¿quién es este Jesús? Seguramente ya habían entrado a la sinagoga. Seguramente los escribas, ellos discuten, ellos debaten. Y dijeron, pues bueno, ya sé lo que es ir a la iglesia para ellos, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Como lo decíamos los chilangos, ¿qué ondas? Entre estos 4 discípulos con Cristo, y los discípulos están viendo que Jesús está enseñando con autoridad y están viendo que los demás están asombrando de su doctrina. ¿Qué está pasando? Dice, y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice, se admiraban de su doctrina porque enseñaba como alguien que tiene autoridad. Y los discípulos están viendo y admirando de su nuevo maestro. Ok, entonces ya están ahí, ok, ya estamos ahí en Capernaum conmigo, ok, que entonces estamos en la sinagoga. Y ahora que Jesús tiene su atención, ahora Jesús les va a demostrar que su palabra es la que tiene poder. Noten la siguiente parte de ese pasaje, versículos 23 al 26. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¡ay, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Dice, hermanos, específicamente que había un hombre con espíritu inmundo. Pero vamos a aplicarlo. ¿Siguen conmigo, hermanos? ¿Hace calor? Yo tengo calor. Dice que fue controlado por un demonio, pero vamos a aplicarlo, ¿ok? Ahora, hoy en día no vamos a meter mucho en esto. Si sucede, si puede suceder, pero creo que un poquito más aplicación es más apta, sería ser controlado por un pecado o por un mal hábito. La aplicación. En este caso encontramos a alguien que estaba controlado por un demonio. ¿Okay? Y la palabra de Dios tiene poder para eso. Pero hoy en día muchos somos controlados por un pecado, por un mal hábito o por malas cosas. Y la Biblia continúa diciendo, dices, cállate y sal de él. Sacudiéndolo con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y otra vez, todos se asombraron. Hace rato se admiraron, dijeron, wow. Ahora se asombraron y dijeron, wow. Bueno, no dijeron eso. Pero dice que se asombraron de tal manera que discutían diciendo, ¿qué es esto? Y noten esta frase, ¿qué nueva doctrina es esta? Les digo cuál es la doctrina del Evangelio. Amén. El poder de la palabra de Dios. Hermanos, Dios no nos da el ministerio de hacer milagros. Ay, pero hermanos, créanme, Dios sigue haciendo milagros. Y Dios sigue haciendo milagros en su vida, en mi vida. El Evangelio de Dios tiene poder de transformar vidas. Esa es la nueva doctrina, hermanos. Hay veces que sentimos que Dios no puede transformar. ¿Se ha sentido así? Pues le digo algo, sí le puede transformar. Así se sintieron todos. Todos se asombraron, dice, ¿no? La Biblia. Nadie podía creerlo. Digo, pues, ¿qué es esto?
No lo habíamos visto antes. Se asombraron. No creían que era posible. Hermanos, no hay pecado que la palabra de Dios no pueda dar victoria. No hay situación donde la palabra de Dios no sea relevante. No hay emoción que la palabra de Dios no pueda consolar. No hay vida que la palabra de Dios no pueda transformar. Y esa es la nueva doctrina. Todos se asombraron. Hermanos, tenemos una nueva autoridad y es la palabra de Dios. Entonces un seguidor de Cristo reconoce la nueva autoridad en su vida. Hermanos, la invitación de Dios es que seamos un seguidor de Cristo. Y el reto esta mañana es, la pregunta yo creo que Dios nos hace casi explícitamente es, ¿por qué no eres un seguidor de mí? No dije de la iglesia, de Cristo. Y como lo vimos en este pasaje, hermanos, un seguidor de Cristo reconoce, hermanos, que Dios ha dicho, el tiempo se ha cumplido, creer en el Evangelio y acepta esa nueva autoridad del Evangelio. Un seguidor de Cristo reconoce la autoridad de un nuevo maestro, Jesús, que nos dice, sígueme, comprométete o abandona. Y un seguidor de Cristo reconoce la autoridad, la nueva autoridad de la palabra de Dios en su vida. Hermanos, ¿qué es ser un seguidor de Cristo? Es aquel que reconoce esa nueva autoridad. Aquel que reconoce esa nueva autoridad, hermanos, en su vida. ¿Quiere ser un seguidor de Cristo? ¿Por qué no es un seguidor de Cristo? Vamos a orar. Señor, le damos gracias. Le damos gracias por su palabra. Pero Señor, en esta mañana, a mí, Señor, me has hablado, me has traído esa convicción de que aún ser pastor no se trata de pastorear, primero se trata de ser un seguidor. Hermanos, Señor, el llamado que usted nos hace es a seguirle, a usted. Señor, ayúdanos a no cometer el error de seguir la iglesia, a un hombre, sin seguirle a usted. Hermanos, así con los ojos cerrados, hoy creo que sí es propicio a que usted medite un poquito. Es un tiempo personal, es un tiempo de reflexión. ¿Okay? Es un tiempo donde queremos permitir al Espíritu Santo que nos hable en este momento. ¿Hubo algo en que usted siente que durante la enseñanza que el Espíritu Santo le dijo a Esteban, pon atención, este es para ti? Esteban, necesitas comprometerte más con el Evangelio. Yo soy el dador del Evangelio, por eso Cristo vino. Necesitas reconocerlo en tu vida. ¿Qué vas a hacer con el Evangelio? O quizás haya alguien que diga aquí que debemos de reconocer a Cristo como nuestra nueva autoridad. Y él le dijo a los discípulos, sígueme. Juan, Jacobo, deja lo que tienes que dejar para seguirme. ¿Quién de aquí sabe que tiene que dejar algunas cosas? A Simón y Andrés le dijo, hey, síganme, vengan detrás de mí, comprométanse a conocerme más. ¿Cuántos aquí, hermanos, quizás no leen su Biblia cada mañana? ¿Qué es eso? Nunca lo he escuchado. Pues yo quiero animarle a leer, a tener comunión, lo que llamamos, lo que la Biblia enseña, para conocer mejor de Cristo, de su Dios, del Señor que les salvó. Pasar más tiempo orando, platicándole a Él. Quizás aquí algunos debemos de reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Siendo honestos, para algunos la palabra de Dios no es autoridad en su vida, en mi vida. Y quizás es hora de decirle, Señor, yo quiero entender tu palabra porque quiero seguirlo. Si usted tiene que tomar alguna decisión, comprometerse y orar a Dios, arrepentirse, ese es el momento para hacerlo. Habrá alguien que diga aquí, hemos estado hablando el domingo pasado y este domingo mucho acerca del Evangelio. Habrá alguien aquí que diga,
¿Qué es el Evangelio? Yo no conozco el Evangelio. Yo sé en mi mente que Jesucristo vino, pero yo no tengo la seguridad de ir al cielo. Yo no sé si yo tengo la salvación que la Biblia enseña. ¿Alguien me puede enseñar? Con gusto queremos compartirle de la palabra de Dios. ¿Habrá alguien así? Si hay alguien así, nadie está viendo, podrá alzar su mano, por un segundo lo puede bajar. Yo no conozco el Evangelio, lo he escuchado, pero yo no tengo la certeza de ir al cielo. ¿Habrá alguien así? Que amén. Pueden bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Hermanos, sigamos orando. Pidamos al Señor. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por su palabra. Y Señor, ayúdanos a comprometernos. Ser una iglesia no de seguidores de hombres, sino una iglesia que seamos seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.